Y bienvenidos a El Amor que Vale. La semana pasada, si estuvo usted con nosotros, hablamos acerca de quién es Jesucristo y por qué podemos creer en Él y por qué debemos creer en Él. Hoy contestaremos otra pregunta. ¿Qué haré con Cristo? Literalmente esta pregunta la hizo Poncio Pilato. Él era el gobernador romano. Jesucristo estaba de pie ante él para ser juzgado. Pilato tenía la habilidad de soltarlo o de entregarlo para ser crucificado. Jesús estaba en las manos de Pilato. Hoy, Pilato está en las manos de Jesús. Ahora mismo le voy a hacer la mencionada pregunta. ¿Qué hará usted con Jesucristo? ¿Puede aceptarlo o puede rechazarlo? ¿Coronarlo o crucificarlo? ¿Confesarlo o negarlo? La pregunta es, ¿qué hará usted con Jesucristo? Acompáñenos. Hoy vamos a hacer una pregunta, la misma que hizo Pilato, el gobernador romano, que entregó a Jesús para ser crucificado. Él hizo esta pregunta hace 2000 años. Pero la pregunta es tan actual y tan pertinente hoy como lo fue entonces. Esta es la pregunta. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Esta pregunta es una pregunta personal. Usted, como Pilato, debe contestarla. Esta pregunta es una pregunta pertinente. No estamos hablando acerca de otra personalidad, no estamos hablando acerca de alguna denominación, no estamos hablando acerca de alguna idea. Estamos hablando acerca de uno que declaró ser el Hijo de Dios. Y esta pregunta que se le está haciendo ahora es urgente. Está frente a usted ahora mismo. Y antes de que termine de escuchar este mensaje, si aún no la ha respondido, usted tomará una decisión acerca de esta pregunta. Todos donde estemos, contestaremos esta pregunta de una manera u otra, ya sea vocalmente o por nuestras acciones. ¿Qué haré? ¿Qué haré yo con Cristo? Pilato tenía que hacer algo con Jesús. Él se enfrentaba con el inevitable, ineludible, Jesucristo, y usted también. Y quiero que usted sepa que Pilato no tomó la decisión que tomó de crucificar a Jesús. Él no tomó tal decisión sin haber recibido advertencias. Hubo algunas voces que le hablaron a Pilato. Hubo algunas voces que lo confrontaron. Por ejemplo, hubo la voz de la razón. La Biblia dice que Pilato sabía que era por envidia que los fariseos habían entregado a Jesús. Pilato no era ningún tonto. Usted no llega a ser el gobernador romano si es un bobo. La voz de la razón le dijo a Pilato que todo eso era solo un espectáculo absurdo. Y le diré algo, mi amigo. Si usa la voz de la razón, que Pilato no usó, usted le entregará su corazón a Jesucristo. La voz de la razón habló a Pilato. Le diré qué más habló a Pilato. No solo la razón, sino la conciencia. Pilato miró a Jesús. Pilato escuchó a todos los testigos. Y Pilato concluyó, al examinar la evidencia, yo no hallo delito en él. Su conciencia resonó a través de él. Y él efectivamente sabía, no solo por la voz de la razón, sino por la conciencia, que Jesucristo era quien él declaró ser. Pero sabía que hubo una voz mayor que habló a Pilato. Fue la voz de Dios. Él estuvo cara a cara ante Jesucristo. Y Jesús le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesucristo y Pilato estuvieron frente a frente. Y Pilato escuchó. Pilato tuvo la habilidad, Pilato tuvo la oportunidad de entregar su corazón a Jesucristo. Hubo voces que lo confrontaron. Pero amigo, también hubo valores que lo controlaron.
Es decir, era muy difícil para Pilato el entregar su corazón a Cristo. Era muy difícil para Cristo llegar a ser real en la vida de Pilato, porque había ciertos valores que estaban moldeando a Pilato. ¿Cuáles eran? Bueno, el primero, la opinión pública. La Biblia nos dice que Pilato permitió que Jesucristo sea crucificado porque él quería mantener a la muchedumbre contenta. Es decir, a fin de mantener contenta a la multitud, la Biblia dice, para aplacarlos, para prevenir un alboroto, Pilato dijo, crucifíquenlo. ¿Lo entiende? Fue la opinión pública la que estaba empujando a Pilato en un molde. Y algunos de ustedes tienen temor de entregar su corazón a Jesucristo porque piensan que serán el hazmerreír, tal vez en el trabajo, en su negocio, quizá en la universidad o en el hospital. Las personas lo mirarían diferente. Usted ya no encajaría más en su grupo social, pero hubo otra presión que lo conformó, otro valor que lo conformó. No solo la opinión pública y la popularidad, sino que había algo más, la posición y la posesión. Verá, Pilato tenía un trabajo muy cómodo. Él contaba con todos los lujos y comodidades que un gobernador romano llega a poseer. El concilio judío le dijo, escuchen, Jesús declara ser el rey. Y si usted no permite que Jesucristo sea crucificado, nosotros se lo diremos a César. Y César será el que trate con usted. Usted perderá su posición y sus posesiones. Y Pilato tomó la decisión de crucificar a Jesucristo porque lo que enmantequillaba su pan determinaba su conducta. Y aún hay personas así hoy que prefieren que Jesucristo sea crucificado antes de dejar su posición y sus posesiones. Mas lo principal que moldeó a Pilato no fue la opinión pública, ni la posición, ni las posesiones, sino el orgullo. Pilato era un egotista, lleno de sí mismo. Él dijo a Jesús, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El hombre humeaba con orgullo. Muchos hombres y mujeres están siendo escoltados al infierno en las cadenas frías del orgullo, fabricadas en el yunque de un duro corazón. Pero no solo vemos las voces que lo confrontaron y los valores que lo controlaron, sino el veredicto que lo condenó. Pilato dijo después de todas estas presiones, bien, me lavaré mis manos de la sangre de Jesús. Y en una ceremonia simulada tomó una cubeta de agua, se lavó sus azucenas y blancas manos de político, las levantó y dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y sí, es cierto que Pilato no escupió en rostro de Jesús. Es cierto que no fueron las manos de Pilato las que desgarraron la barba de su cara. Es cierto que él no sostuvo esa vara con la que lo golpearon y le desfiguraron el rostro de Jesús. Es cierto que no fue Pilato quien tuvo el martillo que clavó esos duros clavos en las palmas temblorosas de Jesucristo. Es cierto que Pilato no sostuvo la lanza que atravesó su costado. Pero la eternidad mostrará que la decisión de Pilato de no decidir fue la peor decisión de todas, porque Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y Pilato pensó que al permitir que la muchedumbre decidiera entre Jesús o Barrabás, que de algún modo podía lavarse sus manos, que de algún modo él podría ser neutral en todo este asunto.
Pero su decisión de no decidir fue la peor decisión que él podría haber tomado, porque decidió contra el Señor Jesús y permitió que Jesús fuese crucificado. Ese primer juicio fue una burla de la justicia. Así que hoy vamos a poner a Jesucristo de nuevo en juicio. Voy a citar a este coro y a esta congregación como jurado. Voy a poner a Jesucristo aquí, en la silla de los acusados, y vamos a oír nuevamente alguna evidencia. Les pediré que escuchen el testimonio de las personas que darán de Jesucristo. Las dos preguntas son: ¿qué pensáis del Cristo? La segunda pregunta es: ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Hoy vamos a llamar a algunos testigos a comparecer aquí, y les voy a preguntar: ¿qué pensáis del Cristo? Y estos testigos van a repetir las mismas palabras que encontramos en las páginas de las Santas Escrituras. Todo testimonio se apoyará en la infalible palabra de Dios al retroceder en el tiempo. Primero, quiero llamar a testificar a un hombre llamado el precursor de Jesús, un hombre del desierto, Juan el Bautista. Juan el Bautista, usted fue pariente sanguíneo del Señor Jesucristo de alguna forma. Juan, usted fue el que lo bautizó. Juan, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? Deseo que escuche lo que este recio individualista, Juan el Bautista, testifica al mirar a aquel en el andén de los prisioneros. Esto es lo que Juan dijo acerca de él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Juan. Aprecio su testimonio. ¿Sabe a quién me gustaría llamar ahora? Me gustaría llamar al apóstol Juan. Juan, usted es un pensador profundo. Juan, usted es un místico. Juan, usted pasó 3 años en la presencia de Jesús. ¿Qué pensáis del Cristo? Yo quiero que vea usted al amado apóstol Juan mirar a Jesús a los ojos y declarar: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilloso testimonio! Gracias, Juan. Puede tomar asiento. Ahora voy a hacer algo que nunca se ha hecho en un juicio terrenal. Voy ahora a llamar a un ángel para que testifique. Un ángel santo de la gloria. Ángel con reverencia. De pie ante usted aquí, le pedimos que testifique a esta corte. ¿Qué pensáis del Cristo? Escuchemos al ángel. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Muchas gracias, Santo Ángel. Escucho a alguien en el jurado decir: pero este juicio es tan unilateral, todos los que han traído son sus amigos. Bien, oigamos los del lado opuesto, está bien. Escuchemos a los que demandaron su sangre y querían crucificarlo. Veamos qué tienen que decir. Fariseos, ¿ustedes lo odiaban? ¿Querían crucificarlo? ¿Por qué? A los pecadores recibe y con ellos come. Gracias, fariseos. Judas, usted lo traicionó, lo vendió por 30 monedas de plata. Judas, salga del infierno. Diga la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué pensáis del Cristo? Escuchemos lo que Judas responde. Yo he entregado sangre inocente.
Llama a uno de los soldados romanos, un centurión. ¿Usted lo vio morir? ¿Usted lo clavó a esa cruz infernal? ¿Usted vio cuando le abrieron su costado con una lanza? ¿Qué pensáis del Cristo? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Ah, pero usted dirá, después de llamar a un ángel, ¿por qué no llama a un demonio? Bien. Inmundo demonio. Diga la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Qué pensáis del Cristo? Yo te conozco quién eres. El Santo de Dios. Pero ahora con toda reverencia y humildad, quiero que estemos en silencio y quietos, porque aún hay un testigo más que voy a llamar hoy. Voy a llamar hoy al juez principal de la Corte Suprema de los universos, el que está sobre el asiento de la eternidad. Voy a preguntarle al poderoso Dios, ¿qué pensáis del Cristo? Deseo que usted escuche cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Le invito a escuchar las Escrituras, amigo. Primera de Juan. Esto es lo que Dios dice en su santa palabra. Si recibimos el testimonio de los hombres, y lo hemos hecho, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios desde la gloria dice, este es mi Hijo amado. Dios nos ha dado testimonio escrito, y Dios nos ha dado el testimonio del Espíritu. Padre Santo, perdone. No queremos ser impertinentes. Pero, Padre, lo clavaron a una cruz. Dijeron que él era culpable. Padre, ¿qué responde usted? Dios el Padre dice, él era culpable. Culpable de amor, en primer grado. Culpable de amarnos y tomar nuestras culpas sobre sí. Pero Dios, ¿qué evidencia nos da? El Padre responde, ¿quieres evidencias? Yo les daré evidencias. Él ha demostrado ser el Hijo de Dios con el poder de la resurrección de entre los muertos. Este es el testimonio. Sólida, firme, evidencia. Jesucristo salió de esa tumba, vivo, resucitado, victorioso. Pastor, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo sabe usted? Quizás inventaron la historia. Quizás sus apóstoles eran bribones y mentirosos. ¿Oh? Mi amigo, un hombre puede vivir por una mentira, pero pocos morirían por una. Estos sellaron su testimonio con sus vidas. Los hombres mienten para salirse de problemas, no para meterse en problemas. Mas, usted no podría callarlos.
porque ellos sabían que Él había resucitado de la muerte y la tumba. Callarlos hubiera sido como decirle al sol que no brillara ya más. Dios dice, este es mi Hijo amado. La evidencia de que Él no solo es otro maestro religioso, es que Dios lo levantó de entre los muertos. El libro de los Hechos dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Usted ha oído el testimonio hoy. Y ahora voy a pedirle al jurado que tome su decisión. Le voy a pedir a usted ahora que tome una decisión solemne, porque le recuerdo que Jesucristo está en sus manos. Pero también le recuerdo que un día usted estará en sus manos. Él está ante usted hoy, pero pronto, y quizá más pronto de lo que usted piense, usted estará ante Él. ¿Qué puede usted hacer con Jesús? Bien, usted puede coronarlo o puede crucificarlo. ¿Qué puede hacer con Jesús? ¿Puede aceptarlo o rechazarlo? ¿Qué puede hacer con Jesús? ¿Puede confesarlo o puede negarlo? Pero no puede ignorarlo. Usted está cara a cara con el ineludible, inevitable Jesucristo. Mas quizá dirá, bien, no decidiré. Usted ya decidió no decidir. Esa es su decisión. Porque Jesús dijo de su decisión en Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí es. Usted saldrá de este edificio hoy, bajo la sangre o sobre la sangre. Usted pisoteará su sangre bajo sus pies, o saldrá bajo la sangre del perdón de pecados. No intente evadir la decisión con el truco que Pilato intentó. No funcionó y nunca funcionará. La pregunta es, ¿qué pensáis del Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Sea crucificado. ¿Qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Esta pregunta es una pregunta personal. Usted, como Pilato, debe contestarla. Esta pregunta es una pregunta pertinente. No estamos hablando acerca de otra personalidad, no estamos hablando acerca de alguna denominación, no estamos hablando acerca de alguna idea. Conciencia resonó a través de él, y él efectivamente sabía, no solo por la voz de la razón, sino por la conciencia, que Jesucristo era quien él declaró ser. Pero sabía que hubo una voz mayor que habló a Pilato. Fue la voz de Dios. Él estuvo cara a cara ante Jesucristo, y Jesús le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Jesucristo y Pilato
estuvieron frente a frente. Y Pilato escuchó. Pilato tuvo la habilidad, Pilato tuvo la oportunidad de entregar su corazón a Jesucristo. Hubo voces que lo confrontaron. Pero amigo, también hubo valores que lo controlaron. Es decir, era muy difícil para Pilato el entregar su corazón a Cristo. Era muy difícil para Cristo llegar a ser real en la vida de Pilato, porque había ciertos valores que estaban moldeando a Pilato. ¿Cuáles eran? Bueno, el primero, la opinión pública. La Biblia nos dice que Pilato permitió que Jesucristo sea crucificado porque él quería mantener a la muchedumbre contenta. Es decir, a fin de mantener contenta a la multitud, la Biblia dice, para aplacarlos, para prevenir un alboroto, Pilato dijo, crucifíquenlo. ¿Lo entiende? Fue la opinión pública la que estaba empujando a Pilato en un molde. Y algunos de ustedes tienen temor de entregar su corazón a Jesucristo porque piensan que serán el hazmerreír, tal vez en el trabajo, en su negocio, quizá en la universidad o en el hospital. Las personas lo mirarían diferente. Usted ya no encajaría más en su grupo social, pero hubo otra presión que lo conformó, otro valor que lo conformó. No solo la opinión pública y la popularidad, sino que había algo más, la posición y la posesión. Verá, Pilato tenía un trabajo muy cómodo. Él contaba con todos los lujos y comodidades que un gobernador romano llega a poseer. El concilio judío le dijo, escuchen, Jesús declara ser el rey. Y si usted no permite que Jesucristo sea crucificado, nosotros se lo diremos a César. Y César será el que trate con usted. Usted perderá su posición y sus posesiones. Y Pilato tomó la decisión de crucificar a Jesucristo porque lo que enmantequillaba su pan determinaba su conducta. Y aún hay personas así hoy que prefieren que Jesucristo sea crucificado antes de dejar su posición y sus posesiones. Mas lo principal que moldeó a Pilato no fue la opinión pública, ni la posición ni las posesiones, sino el orgullo. Pilato era un egotista, lleno de sí mismo. Él dijo a Jesús, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? El hombre humeaba con orgullo. Muchos hombres y mujeres están siendo escoltados al infierno en las cadenas frías del orgullo, fabricadas en el yunque de un duro corazón. Pero no solo vemos las voces que lo confrontaron y los valores que lo controlaron, sino el veredicto que lo condenó. Pilato dijo después de todas estas presiones, bien, me lavaré mis manos de la sangre de Jesús. Y en una ceremonia simulada tomó una cubeta de agua, se lavó sus azucenas y blancas manos de político, las levantó y dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y sí, es cierto que Pilato no escupió en rostro de Jesús. Es cierto que no fueron las manos de Pilato las que desgarraron la barba de su cara. Es cierto que él no sostuvo esa vara con la que lo golpearon y le desfiguraron el rostro de Jesús. Es cierto que no fue Pilato quien tuvo el martillo que clavó esos duros clavos en las palmas temblorosas de Jesucristo. Es cierto que Pilato no sostuvo la lanza que atravesó su costado.
Pero la eternidad mostrará que la decisión de Pilato de no decidir fue la peor decisión de todas, porque Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y Pilato pensó que al permitir que la muchedumbre decidiera entre Jesús o Barrabás, que de algún modo podía lavarse sus manos, que de algún modo él podría ser neutral en todo este asunto. Pero su decisión de no decidir fue la peor decisión que él podría haber tomado, porque decidió contra el Señor Jesús y permitió que Jesús fuese crucificado. Ese primer juicio fue una burla de la justicia. Así que hoy vamos a poner a Jesucristo de nuevo en juicio. Voy a citar a este coro y a esta congregación como jurado. Voy a poner a Jesucristo aquí, en la silla de los acusados. Y vamos a oír nuevamente alguna evidencia. Les pediré que escuchen el testimonio de las personas que darán de Jesucristo. Las dos preguntas son: ¿qué pensáis del Cristo? La segunda pregunta es: ¿qué haré de Jesús? Llamado Lost in the rhythm of the wind, strings whisper secrets to my soul. In a world of alternative rock where indie rock takes control, our rock paints a picture so vivid, where your female vocals sing so sweet, melodic tones that captivate. In this experimental retreat, deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender to its gift. An experimental journey, where the deep meets the sea. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. The final chord fades away in this chill melodic play. A song that lingers in the air, leaving traces everywhere. Layers of sound surround me, like a symphony of the mind. An art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. del Cristo. Hoy vamos a llamar a algunos testigos a comparecer aquí. Y les voy a preguntar: ¿qué pensáis del Cristo? Y estos testigos van a repetir las mismas palabras
que encontramos en las páginas de las Santas Escrituras. Todo testimonio se apoyará en la infalible palabra de Dios al retroceder en el tiempo. Primero, quiero llamar a testificar a un hombre llamado el precursor de Jesús, un hombre del desierto, Juan el Bautista. Juan el Bautista, usted fue pariente sanguíneo del Señor Jesucristo de alguna forma. Juan, usted fue el que lo bautizó. Juan, quiero hacerle una pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? Deseo que escuche lo que este recio individualista, Juan el Bautista, testifica al mirar a aquel en el andén de los prisioneros. Esto es lo que Juan dijo acerca de él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Juan. Aprecio su testimonio. ¿Sabe a quién me gustaría llamar ahora? Me gustaría llamar al apóstol Juan. Juan, usted es un pensador profundo. Juan, usted es un místico. Juan, usted pasó 3 años en la presencia de Jesús. ¿Qué pensáis del Cristo? Yo quiero que vea usted al amado apóstol Juan mirar a Jesús a los ojos y declarar: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilloso testimonio! Gracias, Juan. Puede tomar asiento. Ahora voy a hacer algo que nunca se ha hecho en un juicio terrenal. Voy ahora a llamar a un ángel para que testifique. Un ángel santo de la gloria. Ángel con reverencia. De pie ante usted aquí, le pedimos que testifique a esta corte. ¿Qué pensáis del Cristo? Escuchemos al ángel. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Muchas gracias, Santo Ángel. Escucho a alguien en el jurado decir: pero este juicio es tan unilateral, todos los que han traído son sus amigos. Bien, oigamos los del lado opuesto, está bien. Escuchemos a los que demandaron su sangre y querían crucificarlo. Veamos qué tienen que decir. Fariseos, ¿ustedes lo odiaban? ¿Querían crucificarlo? ¿Por qué? Este